Muy buenos días. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en esta ocasión para comentar un tema que es de mucha importancia práctica y que se conoce con el nombre genérico de circunstancias. Y vamos a ver que hay distintos tipos de circunstancias. Ya se ve que lo de circunstancia quiere decir que es algo que está alrededor de, circunda, o sea, que no forma parte de una esencia, es algo que podríamos caracterizar como eh, accesorio. Eh, la verdad es que es un mecanismo que tienen ciertos ordenamientos jurídicos, como el nuestro, que permiten graduar la pena con mayor justicia. Hay casos en los que el legislador establece situaciones en que la pena debe ser más grave que la que correspondería objetivamente considerado el caso, por ejemplo, o subjetivamente considerado el caso, o también que puede configurar una causa de atenuación de esa responsabilidad. Y es por eso que les digo que es de gran importancia práctica, porque lo que en definitiva termina sintiendo el condenado, padeciendo el condenado, es la pena. Y si la pena es máxima o mínima, dependerá en muchas ocasiones de la aplicación de estas circunstancias. O sea que tenemos que conocerlas bien desde el punto de vista práctico. Hay una regla principal que está establecida en el artículo 51 y también en el 85 de nuestro Código Penal, que establece que las circunstancias se tomarán en cuenta siempre que no estén previstas ya en el tipo penal. Hay circunstancias que podríamos decir específicas que corresponden a determinados delitos. Hay circunstancias generales que corresponden a la generalidad del delito. Pero si resulta que esa circunstancia atenuante ya forma parte del tipo penal, no la vamos a tener en cuenta, y lo mismo va a pasar con la agravante si también está prevista dentro del tipo penal. Vamos a leer el artículo 51, como les decía, está previsto en el artículo 51 y 85. Pero vamos a ver el 51. Estamos siempre hablando de como dice el capítulo de este código, es el título tercero de las circunstancias que alteran el grado de la pena, y el capítulo primero de este título tercero se llama circunstancias atenuantes. El capítulo segundo será circunstancias agravantes. Pero ya ven ustedes que por el título, el nombre del título tercero dice de las circunstancias que alteran el grado de la pena. O sea que lo que modifican es la cantidad de responsabilidad. Cuando habíamos comenzado el curso y habíamos citado a algunos autores alemanes, concretamente Jeschek, les decíamos que él entiende que las circunstancias no forman parte de la estructura del tipo penal, normalmente, y es así. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la pena no forma parte del delito. En el caso nuestro, mío concretamente, nosotros entendemos que si hay algo que es esencial en el delito,
y algo que lo caracteriza y algo que tiene que ser un elemento fundamental para el delito y por lo tanto debe ser contemplado dentro de los elementos del delito, es la pena. Y además así surge claramente nada menos que del artículo primero de nuestro Código Penal. Bien, las circunstancias están previstas a partir del artículo 46, como les decía, pero este artículo 51 dice circunstancias que no se tienen en cuenta, no influyen en el aumento de la pena las circunstancias inherentes al delito, las que constituyen por sí mismas delitos independientes y las que la ley ha previsto como agravantes especiales del hecho. Vean ustedes que estamos hablando de circunstancias agravantes. Estas son las que no se toman en cuenta si ya forman parte del delito. Vamos a ver ahora el artículo 85, que como les decía también regula este punto. En el artículo 85 de nuestro Código Penal tenemos previsto, ya les voy a decir, estamos con varias ventanas abiertas y esto me complica. Entonces, el artículo 85, recordarán ustedes que establece un principio fundamental propio del derecho penal liberal también. Dice, nulla pena sine lege y nulla pena sine judicio. Este es el acápite del artículo 85. Y el texto es, no podrá ejecutarse pena alguna, sino en virtud de sentencia emanada de los jueces, en cumplimiento de una ley, ni hacerse sufrir de distinta manera que como ella lo ha establecido. Así que tampoco es que los jueces puedan inventar causas que reducen la pena o aumentarlas, sino que tienen que estar especialmente previstas en la ley. Aunque les debo señalar ya desde esta altura, en el comienzo de la clase, y es que el artículo 46, numeral 13, permite la aplicación de la analogía cuando es in bonam partem. O sea, se pueden encontrar circunstancias que no están previstas en ese artículo 46, pero como son parecidas, algunas de esas circunstancias se pueden aplicar por parte del juez, aun cuando rija este principio nulla pena sine lege, nulla pena sine judicio, sobre todo nulla pena sine lege, porque la ley precisamente en su artículo 46, numeral 13, incluye la posibilidad de aplicar circunstancias por la vía analógica. Esto es un gran principio del derecho penal liberal. Son, por lo tanto, también llamadas de otra manera, alteratorias. ¿Por qué? Porque alteran el monto, el quantum de la pena. Ustedes saben que nuestro sistema, que no es igual en todo el mundo, tiene previstas las penas con un máximo y un mínimo en todos los delitos. Y el juez puede aplicar la pena que corresponde al caso concreto entre ese máximo y ese mínimo que está previsto en la ley. Efectivamente, si hay una circunstancia, por ejemplo,
un agravante, al juez le va a estar permitido llegar al máximo previsto por la norma penal. Y al contrario, si tenemos atenuantes, si el juez encuentra atenuantes, podrá llegar al mínimo de la pena establecido para el código. Insisto en esto porque no todos los códigos penales traen el sistema de atenuantes y agravantes, o sea, de circunstancias del delito, como por ejemplo el propio Código Penal alemán. Y hay otros sistemas que traen los denominados ejemplos reglados, que dicen, por ejemplo, bueno, pero si el homicidio hubiera sido con un arma de fuego, entonces el homicidio se considerará agravado. Bueno, ahí tenemos un modelo específico que da un ejemplo, que se dice un ejemplo reglado, en el sentido de que se da una situación que puede ser ejemplar, mejor dicho, para que el juez, en otro caso, pueda razonar de esa misma manera. Podríamos discutir aquí eso de si existe o no la posibilidad de analogía también en Malam Partem, pero la realidad es que eso no es así. Bien, ¿cuáles son los efectos de las circunstancias? Como les decía, ya el primero es que permite llegar al máximo si son agravantes o permiten llegar al mínimo si son atenuantes. Eso es lo principal de las circunstancias. Y en realidad, en los distintos casos que se presentan en la práctica, van a convivir juntos en el mismo caso relativo a la misma persona. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que un homicida mató con un agravante y por lo tanto el juez podría llegar a la pena, al máximo de la pena, pero resulta que el sujeto es un primario absoluto, es el primer delito que comete en su vida. Entonces el juez está obligado a aplicarle, como ya veremos en el artículo 46, la atenuante prevista para las personas que son primarias absolutas, que no han cometido otros delitos, que ese es el primer delito cometido. Y así, insisto, en la práctica aparecen combinadas las circunstancias agravantes y las atenuantes. Como también puede existir dos agravantes o más, o dos atenuantes o más. También en el caso se pueden acumular. Dice el artículo 53 que tienen un valor esencialmente sintomático. ¿Qué quiere decir esto de que tiene un valor sintomático? Y bueno, que reflejan, recuerden ustedes que nuestro código es un código de carácter peligrosista, o sea, donde la noción de peligrosidad para la escuela positiva, de la cual deriva Ferri y los antecedentes que utilizó Irureta, el código Rocco italiano, es un código peligrosista, o sea que utiliza mucho como criterio la peligrosidad. Y claro, una cosa que puede suceder al intérprete es que para uno es una cosa que es muy peligrosa, para otros puede no ser tanto. Y entonces eso podría llegar a generar una especie de injusticia porque no está claro, de acuerdo al principio de legalidad, qué se entiende por peligrosidad. Efectivamente, uno podría decir en un lenguaje vulgar, uno podría decir, bueno, lo que provoca miedo en la sociedad. Así, pero solo en la sociedad y no sería también con respecto a determinadas personas. Sí, efectivamente puede ser también a determinadas personas que de temor la peligrosidad.
Otros dirían que es la objetiva probabilidad de que vuelva a incurrir en responsabilidad penal, o sea, que cometa otro delito, o una tendencia firme, marcada al delito. ¿Por qué? Porque de repente es una persona que es un reincidente y viene delinquiendo hace mucho tiempo varias veces. Entonces se puede decir, sí, este es un sujeto peligroso. Ese concepto de peligrosidad, sabemos que en función también de la doctrina germánica, tiene esa correspondencia, que se dice, a tanta peligrosidad corresponde las medidas de seguridad, y a tanta culpabilidad corresponde la pena. Ese tipo de equivalencia son como dos ecuaciones, ¿no?, distintas, que hacen o permiten combinar esos cuatro elementos para ver la relación que tienen cada uno entre ellos. Y como les decía, pueden concurrir circunstancias agravantes y atenuantes, porque esto está previsto expresamente en el artículo 53, que dice, cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes en el mismo hecho, el juez, teniendo en cuenta su valor esencialmente sintomático, tratará de formarse conciencia acerca de la peligrosidad del agente, fijando la pena entre el máximo y el mínimo de acuerdo con las indicaciones que dicho examen le sugiere. O sea que sintomático quiere decir que le da idea al juez del grado de peligrosidad del sujeto. Y en función de eso determinará después cuáles son las circunstancias aplicables y, en definitiva, en función de eso, determinará la pena. Ahora bien, se podría decir que es también una cierta que supone una cierta discrecionalidad. Y la verdad es que el código trata de reglar la discrecionalidad lo más posible. O sea, es cierto que hay discrecionalidad. ¿Por qué? Porque el juez va a encontrar circunstancias según cómo interprete los hechos, a lo mejor, o según cómo interprete que es la personalidad del sujeto. Pero lo que podemos decir es que esta discrecionalidad es reglada, o sea que no permite que el juez se vaya demasiado lejos de los criterios de justicia, y por lo tanto la discrecionalidad reglada no es equivalente a arbitrariedad. Arbitrariedad es hacer lo que yo quiero, aplicarle la pena que me da la gana. No, yo tengo que aplicar la pena entre un máximo y un mínimo, y según las circunstancias voy a llegarme, si es agravante, voy a llegar más cerca del máximo de la pena, y si es atenuante, voy a tirar la pena hacia abajo, tendiendo hacia la mínima. No quiere decir que necesariamente haya que llegar a la mínima. Puede el juez, si quiere, llegar a la mínima, pero si no, no podría. Una cosa que se plantea a veces por la teoría es si, dadas las circunstancias del caso, podría el juez llegar a bajar la pena más allá de la mínima. ¿Por qué? Porque existen circunstancias atenuantes muy especiales, acumuladas, etcétera, y que están hablando de que es un delito poco grave, pero bueno, el juez, en función de esa discrecionalidad reglada, no tiene más remedio que seguir los criterios legales. Y si el código le dice que la pena mínima es tanto, él no podrá bajar de esa pena mínima.
de la misma manera que tampoco podrá aumentarla más allá de la máxima, aun cuando existan circunstancias muy graves, como les decía. Y el artículo 86 establece una excepción, y que es que cuando se den determinadas circunstancias, por ejemplo, les voy a poner, vamos a leer el 86, que dice lo siguiente: individualización de la pena. Fíjense qué importante es esto, ¿no? O sea, esto es fijar el quantum, el monto de la pena. El juez determinará en la sentencia la pena que en su concepto corresponda, y dice claramente, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, sus antecedentes personales, la calidad y el número, sobre todo la calidad, de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en el hecho. Tratándose de delitos sancionados con pena de prisión, y acá viene la excepción, cuando concurren atenuantes excepcionales, el juez tendrá la potestad de bajar a la pena de multa, que aplicará conforme al inciso precedente. Y hace referencia al artículo 68, apartado 2, ¿no? O sea que, ¿dónde está esta excepción? Está en que precisamente, si bien el juez no puede bajar el mínimo de la pena, puede llegar a cambiarla por multa en el caso de circunstancias atenuantes muy excepcionales. Artículo 86, numeral segundo. Ya vieron que este artículo 86 también utilizó la expresión 86, peligrosidad. El artículo 86 dice, según la peligrosidad del sujeto y según la cantidad y calidad, sobre todo la calidad de las circunstancias atenuantes o agravantes. Algunas de estas circunstancias agravantes, sobre todo, reflejan lo que la teoría denomina como peligrosidad del sujeto. Y aquí estamos en el ámbito del derecho penal de autor, dentro del denominado peligrosismo, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de la habitualidad. La habitualidad está prevista en el artículo 86. Que dice lo que acabamos de decir, los antecedentes personales del sujeto, la calidad y el número, sobre todo la calidad de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en el hecho. Y tenemos que tener en cuenta que una de las agravantes posibles es precisamente la habitualidad. Claro, si el sujeto está acostumbrado a delinquir, él va a decir, bueno, este es un sujeto peligroso, ya tiene varias causas a lo largo de su vida y por lo tanto yo tengo que llegar a la conclusión de que es un sujeto peligroso. Por lo tanto, le voy a aplicar determinadas circunstancias y en la habitualidad vamos a ver que es precisamente una de ellas. Se aplica como una circunstancia agravante. Esto cuando empecemos a enumerar las distintas causas. Vemos ahora las clases de
circunstancias. Entonces tenemos que, según el efecto producido, aumentar o bajar la pena, tenemos circunstancias agravantes y tenemos circunstancias atenuantes. Ejemplo de la primera, de las atenuantes, es el artículo 46, que tiene una larga enumeración, ustedes van a ver cuando lo miren eso. Y las agravantes están en el 47. Sin embargo, vamos a ver que también existe otra categoría de circunstancias que podríamos calificar como que dependen de la extensión, o sea, de a cuántos delitos se puede aplicar una circunstancia. Por ejemplo, las circunstancias genéricas se aplican a todos los delitos. Tiene que darse los hechos, las circunstancias correspondientes, y el juez, sea cual sea delito, puede aplicarle esas agravantes o esas atenuantes denominadas genéricas. Pero ¿qué pasa? Que tomando en consideración ciertos delitos, muchas veces ciertos delitos por su gravedad, especialmente, yo diría, dolorosos para la sociedad, o agraviantes para la sociedad, puede ser, por ejemplo, el homicidio muy especialmente agravado. Agrava, por supuesto que vulnera a la persona en su bien más apreciado, que es la vida, que hace a la persona, que es lo que determina la existencia de una persona. Y el artículo 312, que prevé el delito de homicidio muy especialmente agravado, ustedes van a ver que tiene también un montón de numerales, que llegan hasta el 9, si mal no recuerdo, en los cuales las circunstancias agravantes se aplican solo a ese delito de homicidio y en esos numerales que tienen previsto. O sea que tenemos circunstancias genéricas que se aplican a cualquier delito, pero después tenemos circunstancias específicas que rigen en función de que sean determinados delitos. Lo mismo sucede para las atenuantes. Hay atenuantes que pueden ser también específicas. Bien. Y después tenemos una tercera categoría. Dijimos que teníamos una primera categoría, que son las circunstancias clasificadas según el efecto, agravan o atenúan, que teníamos una segunda categoría que es según la extensión, que podían ser genéricas y específicas, y esta tercera categoría es según su naturaleza. Y en este caso tenemos dos subtipos: reales u objetivas y personales o subjetivas. Y están previstas en el artículo 52 del Código Penal. ¿Cuáles son estas circunstancias del delito según esta categorización que acabamos de hacer? Por ejemplo, las reales y personales. Esta clasificación, ¿no?, de reales y personales, que son las denominadas o clasificadas en función de su naturaleza: reales u objetivas y personales o subjetivas. Vemos ahora precisamente estas reales u objetivas y personales o subjetivas. Entonces, tenemos que según su naturaleza pueden ser reales u objetivas y personales o subjetivas,
Porque lo dice el artículo 52. Si vamos al artículo 52, nos va a decir precisamente en qué consisten estas agravantes. ¿Por qué? Porque habrá algunas circunstancias agravantes o atenuantes que puedan ser comunicadas. ¿Qué quiere decir esto de que pueden ser comunicadas? Quiere decir que si hay varias personas que están participando en un delito, ¿por qué? Porque está el autor, está el coautor y también hay un cómplice por ahí, y la circunstancia beneficiaría o perjudicaría solamente al autor, no. Nos está diciendo el código que hay ciertas circunstancias agravantes o atenuantes que pueden comunicarse. Y entonces eso que en principio me beneficiaría o me perjudicaría a mí solo, puede resultar también aplicado a mis copartícipes en el delito, ya sea en grado de coautoría o en grado de complicidad. Entonces dice, no se comunican las circunstancias agravantes o atenuantes personales. Se comunican, en cambio, las agravantes reales y aún las personales, que siendo conocidos por los partícipes, contribuyen o facilitan la ejecución del hecho. ¿Qué quiere decir las agravantes o circunstancias o atenuantes, agravantes o atenuantes personales? El inciso segundo del artículo 52 prevé que se llaman personales estas circunstancias las que por causas físicas, morales o sociales solo concurren en determinados agentes del delito. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, la circunstancia de que el delito solo pueda ser cometido por un sujeto activo calificado. Ejemplo, tenemos el fraude. Es un delito en el cual el funcionario público comete una estafa contra el Estado. Y sin embargo, otras personas de afuera de la oficina, que no tienen nada que ver con el funcionario público, resulta que también participan en la comisión de ese delito. ¿Por qué? Porque uno le facilita una herramienta para que pueda romper la cerradura de la caja fuerte, o otro le dice, y yo después enseguida me lo llevo, para que no te agarren a vos con la plata, y así sucesivamente, ¿no? Puede pasar distintas formas de colaborar. ¿Pero qué quiere decir? Que estas circunstancias personales, por razones físicas, que no es el caso, por razones morales, tampoco es el caso, o por razones sociales, como sí podría ser este caso, solo concurren en determinados agentes del delito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se comunican. Cuando estas no son conocidas por los partícipes, aun cuando contribuyan a facilitar la ejecución del hecho. Pero ¿qué pasa? Si yo, que fui el que le arrimé la herramienta al funcionario público para que pudiera en su oficina sacar la plata de la caja fuerte y dármela a mí después, o a otro para que se la lleve, o hay otra persona afuera en las escaleras haciendo de campana, entonces el hecho, las circunstancias agravante por el hecho de ser un funcionario público el que comete el delito, se comunica a los demás. ¿Por qué? Porque si no, los demás no podrían incurrir en ese delito, porque no
entrarían por el principio de adecuación típica, por el principio de legalidad, dentro del concepto de funcionario público. Sin embargo, en virtud de este artículo 52, esa circunstancia personal, conocida por supuesto por los otros partícipes y que además facilita de manera fundamental el llevarse la plata, porque es el que tiene acceso a la caja fuerte, entonces esos sujetos también se van a ver comprometidos con una circunstancia agravante. Es cierto, ustedes me pueden criticar diciendo, esto es simplemente un ejemplo que les pongo de tipo didáctico, ¿por qué? Porque sabemos que hay, en este caso, no es que se trate de una circunstancia agravante o atenuante, sino que es propiamente un elemento del tipo. ¿Por qué? Porque según el artículo 51, corresponde a las circunstancias que no se tienen en cuenta. No influyen en el aumento de la pena las circunstancias inherentes al delito, las que constituyen por sí mismas delitos independientes y las que la ley ha previsto como agravantes especiales del delito. ¿Qué es lo que pasa? Que el delito de fraude ya sabemos que se trata de una persona que el sujeto activo debe ser un funcionario público. Bien, pero dejando de lado esa cuestión, el ejemplo podría servir para aclarar esta situación de comunicabilidad. ¿Por qué? Insisto, vuelvo al artículo 52. No se comunican las circunstancias agravantes o atenuantes personales. Por ejemplo, la condición de funcionario público, que vamos a ver que es una agravante genérica. Estas no se comunican. Ese es el principio de las personales. Se comunican, en cambio, las agravantes reales, ya veremos cuáles son, pero también las personales, que siendo conocidas por los copartícipes, por los partícipes del delito, contribuyen a facilitar la ejecución del hecho. ¿Verdad? Sí, efectivamente, se comunica la agravante, en este caso, de funcionario público a estas dos personas, que no son funcionarias públicas, pero que me ayudaron a llevarme todo lo que había en la caja y a dárselos a ellos para después distribuirnos el botín en las partes convenidas. Bien, entonces estas agravantes personales que son conocidos por los partícipes y que contribuyen a facilitar la ejecución del hecho también pueden ser comunicadas. Pero el principio es que si son las agravantes o atenuantes personales, es la no comunicación, con esta excepción. Estamos hablando del inciso primero del artículo 52. ¿Cuáles son las circunstancias reales? Estas, las circunstancias reales, están previstas en el inciso segundo del artículo 52, que dice que se denominan reales las que derivan su carácter del modo, del lugar, de la ocasión, de la hora y de los demás factores que atañen a la ejecución material del hecho, conocidas por los partícipes antes o durante la ejecución. Decíamos que las circunstancias reales también las podemos llamar objetivas, así como dijimos que las personales las podíamos llamar subjetivas. En este caso de circunstancias reales, son objetivas, ¿por qué? Porque son apreciables por todos. Por ejemplo, no es lo mismo cometer un delito de noche, por ejemplo, entrar a la casa de una persona para robar por la noche, que hacerlo de día. Y esto es una circunstancia
por supuesto, sabida por el ladrón. Es más, se aprovecha de esa circunstancia de que sea nocturno para que no lo vean tanto y pueda meterse en la casa. Y puede haber también otros copartícipes que vayan con él, que también necesariamente conocen la circunstancia. ¿Por qué? Porque si es de noche, es de noche. Es cierto, ustedes me van a decir que hay una definición de nocturnidad en el código que puede traer a veces alguna especie de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el código dice que se entiende por nocturno cuando se realiza un acto antes de la puesta, una hora antes de la puesta del sol y una hora entre una hora antes de la puesta del sol y una hora después de la salida del sol. Eso es, según recuerdo, ahora lo veremos cuando veamos las circunstancias, la definición de nocturnidad que da nuestro Código Penal. Cuando decimos de carácter objetivo, fíjense ustedes, da muchos ejemplos este inciso segundo del artículo 52, porque dice, derivan de su carácter del modo como se comete, del lugar donde se comete, de la ocasión donde se comete, de la hora y también de los demás factores que atañen a la ejecución material del hecho, conocidas por los partícipes antes o durante la ejecución. Hay factores que pueden efectivamente ser conocidos por los sujetos durante la ejecución, por los copartícipes, o que la pueden conocer desde antes, y sin embargo quedar la circunstancia, mejor dicho, quedar la responsabilidad de ellos comprometido con esa circunstancia también. Por ejemplo, la utilización de llaves apropiadas. Bueno, yo sabía que fulanito de tal, para entrar en la casa de noche, tiene además las llaves de la casa porque se los dio el cerrajero que les hizo las llaves a los dueños de casa. Entonces, ahí yo sé que hay un factor que atañe a la ejecución material del hecho, conocido por los partícipes, antes o durante la ejecución. ¿Por qué? Porque yo me puedo enterar durante la ejecución de que el ladrón que hace cabeza del plan saca de su bolsillo las llaves adecuadas y entra tranquilamente a la casa, ¿no? Bien, seguimos. La regla de la comunicabilidad de las circunstancias que acabamos de leer en el artículo 52 podía esquematizarse o resumirse de la siguiente manera. La regla: las reales se comunican siempre. Las personales no se comunican nunca. Pero a esta regla, bien clarita, corresponde también una excepción. Y es la siguiente: salvo que las personales fueran conocidas por los demás y facilitaran el delito. Ejemplo, la utilización de un menor no transforma a los demás en inimputables. Yo le digo al menor, metete por esta ventana de acá arriba, yo te subo, y cuando estés adentro, anda a la ventana y a la puerta y nos abrís para que podamos entrar nosotros con facilidad. Obviamente para cometer un hurto, ¿no? Entonces, ¿se comunica la condición de menor de edad de ese chiquilín a los demás mayores que están con él
y que son los que van a cometer el hurto, bueno, es una circunstancia obviamente personal, pero no transforma a los demás en inimputables. O sea que en este caso no se comunican. Salvo que las personales fueran conocidas por los demás y facilitaran el delito. Entonces, en este caso es una excepción a la regla, porque la minoridad sí facilita el delito. Entonces se comunica a los demás copartícipes esa circunstancia personal, cuya regla es que nunca se comunican las personales. Pero si las personales son conocidas por los demás y facilitan el delito, pueden ser consideradas circunstancias comunicadas, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la utilización de este menor para cometer el ilícito, pero no transforma a los demás delincuentes en inimputables, pero sí facilita el delito. Seguimos. ¿Cuáles son las agravantes subjetivas? Perdón, vamos a ver primero las agravantes objetivas o subjetivas. Vamos a ver. Primero vamos a ver las circunstancias atenuantes. Como ya dijimos, son las que permiten al juez llegar al mínimo de la pena. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos los artículos 26 y 28 del Código Penal, que si bien son circunstancias, o mejor dicho, institutos de otro tipo, son tomados como circunstancias atenuantes. ¿Por qué? Porque son causas de justificación. El artículo 26 es la legítima defensa y el artículo 28 es el artículo que corresponde a la causa de justificación, cumplimiento de la ley. Pero resulta que puede faltar algún elemento a esa legítima defensa para que pueda ser considerada tal. Por ejemplo, no sé, no se cometió en horario nocturno dentro de la casa de uno, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos ante una causa de justificación incompleta. Existen otros elementos, sí, la persona era un extraño, es más, venía armada, pero resulta que yo le disparé y no cumplí con todos los requisitos que me exige el artículo 26. Entonces se llaman eximentes incompletas. Así como tenemos causas de ejecución, causas de justificación que pueden ser incompletas para ser consideradas atenuantes, también tenemos causas incompletas de inimputabilidad. La imputabilidad, como ustedes saben, está definido por la negativa en el artículo 30 del Código Penal. Entonces, puede ser que falte algún elemento a ese artículo 30 para permitir aplicar completamente la inimputabilidad y en el caso utilizarla como una circunstancia atenuante y por lo tanto no ya
una circunstancia de inimputabilidad. Entonces, no es imputable, dice el artículo 30, aquel que en el momento que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación, se hallare en tal estado de perturbación moral que no fuere capaz o solo lo fuere parcialmente de apreciar el carácter ilícito del mismo o de determinarse según su verdadera apreciación. Esta disposición es aplicable al que se hallare en el estado de espíritu en ella previsto por influjo del sueño natural o del hipnótico. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que viene un médico perito judicial designado o nombrado por orden del juez para analizar al sujeto que cometió el delito y que aparentemente es una persona que puede quedar incluida dentro de este concepto tan amplio de locura, que hoy en día podemos decir que la locura es una de las tantas causas de inimputabilidad, ¿verdad? Pero bueno, acá genéricamente es el término que utilizó el codificador y metió un montón de causas de inimputabilidad acá adentro, ¿no? Enfermedad física o psíquica. Si es una enfermedad física, puede hablarse de locura, bueno, ya es difícil, ¿no? Constitucional o adquirida, o por intoxicación, no puede estar loco por intoxicación, bueno, o en tal estado de perturbación moral que no fuere capaz o solo lo fuere parcialmente de apreciar el carácter ilícito del delito, ¿no?, que va a cometer, o de determinarse según su verdadera apreciación. Entonces resulta que el médico, el perito, dice, sí, esta persona tiene altos y bajos con respecto a su personalidad desde el punto de vista del carácter, y es una persona que en determinadas circunstancias puede estar perturbado moralmente, incluso parcialmente, ¿no? Entonces estaríamos dentro del caso del artículo 30 y le aplicaríamos una causa de inimputabilidad, porque podría demostrarse, mejor dicho, como lo dice este perito, estaba en un estado de perturbación moral en ese momento, en el momento en que cometió el ilícito. Pero agrega también otra de las causas, que no fuere capaz o solo lo fuere parcialmente de apreciar el carácter ilícito del delito. Bueno, aquí entramos en otro tema que uno podría decir, bueno, pero hay personas que no saben que hay determinadas conductas que son delitos. Pongo, por ejemplo, revender entradas de espectáculos públicos. Bueno, eso está castigado y uno podría decir, bueno, pero ¿dónde está el delito? ¿Qué mal estoy haciendo, no? Bueno, sin embargo, hay que conocer esa disposición para saber que uno está actuando de manera ilícita. Pero ustedes saben que en derecho penal la ignorancia de la ley penal no sirve de excusa. Entonces, es como si yo, aunque no la conozco, la ley, yo la tengo que conocer. Se da por presumido absolutamente de que yo conozco la ley penal. Pero resulta que, si bien no puedo invocar el desconocimiento de la ley penal, por esta vía del artículo 30 puedo decir que fue una persona que no tuvo, o que era inimputable parcialmente, porque no podía apreciar el carácter ilícito del mismo. No sabía que estaba ante algo ilícito. Pero puede suceder que la persona entre dentro de otra causa de inimputabilidad que dice que no fuere capaz de determinarse según su verdadera apreciación.
O sea, que el sujeto no fuera totalmente libre, en definitiva, para lo que estaba haciendo. No es porque otros lo tuvieran atado, ¿no? No me refiero a una libertad física, me refiero a una libertad moral derivada de la incapacidad de apreciar o de determinarme según mi verdadera apreciación. Ejemplo, voy a un supermercado, están haciendo una exposición con muestras de productos y uno se acerca, le convidan o le dan de tomar algo, propaganda de determinadas bebidas, y bueno, uno piensa, claro, esto es una ocasión y yo me llevo una botella. No, un momento, no se lleva la botella porque eso es un hurto. No, pero ¿cómo? Si eso estaba allí y estaban convidando a la gente y todo lo demás. Yo, en realidad, estaba en una situación que no era capaz de determinarme según mi verdadera apreciación, ¿verdad? Podría darse ese tipo de circunstancias. Ahora bien, esto aplicado al ámbito de las circunstancias, podemos decir que hay causas incompletas de inimputabilidad del artículo 30 cuando el médico forense dice, por ejemplo, no, un momento, efectivamente, no sabía demasiado, que estaba obrando de manera ilícita porque se estaba llevando una cosa que no era de propaganda, sino que era para la venta, aun cuando fuera una promoción o lo que sea, y hay allí un cierto grado de inimputabilidad porque no se podía determinar del todo a sí mismo en esa situación. Y después tenemos otras circunstancias atenuantes que se denominan perdón judicial y absolutorias, condiciones absolutorias o excusas absolutorias, mejor dicho. Los casos incompletos de ambas van a configurar circunstancias atenuantes. Ven ustedes como de todos los elementos del delito, en definitiva, cuando no tenemos configurado del todo el delito o la gravedad del delito en sí misma, esa gravedad va a estar dependiendo de si todos los elementos del delito están cumplidos completamente o si son incompletas. Así, por ejemplo, la inimputabilidad, que es la base de la culpabilidad. Teníamos las causas de justificación incompletas que tienen que ver precisamente con la antijuridicidad. Tenemos ahora las causas de perdón judicial o excusas absolutorias que también pueden ser incompletos y que tienen que ver con la pena, literalmente, como todas las circunstancias, atenúan o absuelven. En este caso son atenuantes y están previstas las de perdón judicial en el artículo 37 y las excusas absolutorias en los artículos 42 y 43. Si alguna de ellas está incompleta, si hay casos incompletos de perdón judicial, tendremos una circunstancia atenuante. Si tenemos una excusa absolutoria incompleta, tendremos una atenuante también. Veamos qué dicen los artículos 37, 42 y 43. El 37 dice del homicidio piadoso. Los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima.
Entonces, acá que dice que los jueces tienen la potestad de exonerar de pena. Vean ustedes que el delito está cometido. ¿Por qué? Porque dice, tiene facultad de exonerar de castigo al sujeto en determinadas circunstancias. Y como la mayoría de la doctrina entiende que la pena es una consecuencia del delito, no así yo, sino que entiendo que es un elemento esencial del delito, en ese caso el sujeto comete el delito de homicidio, pero no le van a aplicar la pena, porque el juez puede perdonarlo, es facultativo del juez. Lo dice expresamente, dice, los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio. O sea, es homicida el sujeto, pero lo vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque aquí hay causas que corresponden a la naturaleza humana, que son, por ejemplo, la compasión, la misericordia, la pena, el dolor, como lo quieran llamar ustedes, que pueden llevar a determinar a una persona a matar a otra en estos casos, cuando hay súplicas reiteradas de la víctima. Bueno, por ejemplo, si en lugar de haber súplicas reiteradas de la víctima, hubo un solo pedido de la víctima de que lo mate. Bueno, acá un elemento esencial de esta causa de perdón judicial es que sea consecuencia de súplicas reiteradas de la víctima. Ahora, si es de una o dos veces que le pide el sujeto matame, ¿hasta qué punto podemos decir allí que hay súplicas reiteradas? Reiteradas quiere decir que tiene que ser varias veces. Por lo pronto, si es una, no está. Pero tenemos lo demás, efectuado por móviles de piedad. Estamos ante un sujeto de antecedentes honorables. Y entonces podemos decir que es una causa de perdón judicial incompleta. ¿Por qué? Porque nos falta las súplicas reiteradas de la víctima. Hay alguno que podría llegar a decir, bueno, un momento, pero entonces tampoco sería, se cometería este tipo penal. ¿Por qué? Porque es un elemento precisamente del tipo y hace a la tipicidad del delito. Este homicidio, denominado homicidio piadoso, no se podría cometer si no hay súplicas reiteradas de la víctima, de acuerdo al principio de legalidad, ¿verdad? Tiene que haber, para que haya adecuación típica, para que se dé la tipicidad, tiene que haber una exacta concordancia entre lo que sucede en los hechos y lo que está descrito en la norma, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, aparentemente podríamos decir que estas súplicas reiteradas, como no se dieron, no se aplica el homicidio piadoso y habría que ir al homicidio normal. Por compasión también hacia ese homicida que obró de esta manera, se establece una excepción a esa regla y se dice que el juez puede no castigar ese homicidio. Y se llama causas de perdón judicial y, insisto, es facultativo. En el caso de otros homicidios, o mejor dicho, de otras circunstancias, vamos a ver que tenemos posibilidades de encontrar también perdón forzado, obligado, al que está comprometido el juez. ¿Por qué? Porque la ley lo establece así. Dice, no será castigado, está el delito, pero no va a ser castigado en tales y cuales casos. Obviamente, si son incompletas, esas denominadas excusas absolutorias, así como si las causas de perdón judicial tampoco son incompletas,
ambas pueden ser tomadas como circunstancias atenuantes. Y podemos verlo en el artículo 42 y 43 del Código Penal, que dicen lo siguiente. 42. Quedan exentos de la pena impuesta por el delito de encubrimiento los que lo cometan en favor del cónyuge o cualquiera de los parientes indicados en el inciso segundo del artículo 26, siempre que no tuvieran participación en el provecho, el precio o el resultado del delito. Como ven ustedes, aquí lo dice claramente, quedan exentos de pena por parentesco. Ese es un caso. Y el artículo 43 también es otra excusa absolutoria que dice, se llama la defensa de sí mismo y de los parientes en el delito de falso testimonio. Dice así, quedan exentos de pena los testigos cuando por manifestar la verdad se expusieren a su cónyuge o cualquiera de los parientes indicados en el inciso segundo del artículo 26 a un procedimiento penal, siempre que con su deposición no determinaren contra otra persona juicio criminal o sentencia condenatoria. Ven ustedes cómo utiliza también el mismo lenguaje. Quedan exentos de pena los testigos. Uno puede decir, en estos dos casos, que el delito está cometido, pero por razones de política criminal, el legislador simplemente manda al juez que en esos casos tiene que perdonar. En los casos de perdón judicial son situaciones facultativas. El juez puede perdonar. Y ahora vienen las causas de justificación que hacen más referencia a este criterio de peligrosidad, tal como lo dijimos desde el comienzo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la prevista en el numeral séptimo del artículo 46 hace referencia a conductas anteriores del sujeto o por causa de su personalidad. O sea que en función de las conductas anteriores, ¿qué quiere decir? Bueno, si fue un hombre que cometió tantos y cuantos delitos, entonces yo lo tengo que tratar con un agravante, o puede haber una circunstancia atenuante también, o por la causa de su personalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una persona muy miedosa, que se puede determinar incluso de manera psiquiátrica, no es un inimputable, pero es una persona muy aflictiva, y entonces resulta que reaccionó a lo mejor violentamente frente a una situación que pensó, que le dio miedo y que pensó que era una agresión contra él o contra ella, ¿no? Entonces esas son las situaciones ya más previstas, ni que hablar en el caso de que sean agravantes. Se comprende también perfectamente que por las conductas anteriores un sujeto deje ver si es peligroso o no. Y también según su personalidad también podemos decir que el sujeto también puede ser peligrosa o no. Esto, como les decía, lo pueden ver en el artículo 46, numeral 7. El numeral 7 dice, buena conducta, la buena conducta anterior. Asimismo, ¿se acuerdan que hoy hablamos del primario absoluto? El primario absoluto tiene la forma muy concreta de demostrar su buena conducta anterior. ¿Por qué? Porque si pide los antecedentes judiciales, como se hace siempre, el juez al Instituto Técnico Forense, llega el informe del Instituto Técnico Forense diciendo, de registros de antecedentes penales, resulta que no tiene antecedentes penales. Entonces eso es buena conducta por parte del sujeto. Y está objetivamente determinada también. Puede ser también una circunstancia atenuante
genérica, la conducta posterior a la comisión del crimen. Está prevista en el artículo 47.8, que dice: reparación del mal, el haber procurado por medios eficaces la reparación del mal causado o la atenuación de sus consecuencias. Ejemplo, iba manejando a alta velocidad, se lleva a una persona por delante, queda lastimada esta persona, pero este sujeto lo mete en su coche, que lo atropelló, y lo lleva a un hospital a toda máquina y es atendido a tiempo y la persona resulta curada. Bueno, efectivamente va a haber ahí un delito culposo por violación de leyes o reglamentos, que en este caso es el exceso de velocidad, pero que indica, con respecto a la culpabilidad, imprudencia, ¿verdad? Correr en la carretera es algo imprudente. Y en este caso el sujeto se portó muy bien, porque otro lo que hubiera hecho es decir de repente: rajo, me voy, porque así no me encuentran a mí, no me imputan lo que acabo de hacer. Y entonces yo quedo libre de responsabilidad. En cambio, si la llevo al hospital, yo quedo ya quemado, ¿no? Como la persona responsable de su situación. Bueno, en este caso, el sujeto actuó noblemente. Bien, ¿qué otra más tenemos? Según los móviles del sujeto. Esto está previsto, como ya lo estudiamos, en el artículo 37, cuando hablamos del homicidio piadoso. Es un ejemplo especial, ¿eh? El móvil del sujeto, ¿cuál es el motivo del sujeto? El motivo del sujeto es, por compasión, aliviar el sufrimiento de una persona. Y piensa que la mejor forma de hacerlo es matándola. Cuando hoy en día eso se calificaría de eutanasia perfectamente, porque lo que se puede hacer es aplicar los denominados cuidados paliativos, cosa que son aparentemente poco conocidos, pero en el mundo están muy desarrollados, y lo que tendríamos que tener, incluso en nuestro país, sería la posibilidad de que todos los participantes o integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud tuviésemos derecho a recibir cuidados paliativos, que lo que buscan es que el sujeto no sufra y que el sujeto conserve la mejor calidad de vida, aunque le quede el poco tiempo que le tiene que dar, porque ya se sabe que es una persona que va a morir. Pero hoy en día no hay dolores físicos que no puedan ser controlados por el tipo de remedio, de fármaco. Lo cierto es que hay fármacos que, para evitar ese dolor en la persona enferma, bajan y en algún caso hasta llega a eliminar el sistema nervioso central. Y entonces, bajando ese sistema nervioso central, que es el que regula nuestros órganos vitales, podíamos estar llegando, mejor dicho, no de manera querida, pero porque no hay otra opción, a acortar la vida de ese paciente. Pero el paciente morirá no en un grito de dolor, sino que morirá sereno, y a veces incluso hasta puede llegar a morir estando inconsciente por el tipo de fármaco o anestésico que le den para que no sienta dolor. Y después está la norma que es la excepción que citamos siempre cuando hablamos del principio de legalidad, que es la norma prevista en el artículo 46.13, que es la analogía.
Artículo 13 dice, principio general, cualquier otra circunstancia de igual carácter o análoga a las anteriores. En este caso, ya vemos que el principio de analogía funciona independientemente, o mejor dicho, es una excepción con respecto al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque es el juez quien va a determinar si estamos o no ante una circunstancia parecida a esta. En fin, les sugiero entonces que lean bien este artículo 46, que tiene hipótesis muy interesantes y que son, como les decía, de carácter muy práctico, para que puedan hacer una defensa o eventualmente, en el caso de manejar las agravantes, muy propias, digamos, buscando llegar a una solución justa, ¿no? Entonces ahora vamos a ver las circunstancias agravantes y primero vamos a ver las agravantes subjetivas. Estas agravantes subjetivas, a su vez, se van a basar en características personales del sujeto, o se van a basar en el ánimo o actitudes del agente, del sujeto activo, y ya veremos cómo pueden ser. Están previstas en el artículo 47. Insisto, existen también circunstancias agravantes específicas para determinados delitos. En este caso estamos hablando de las circunstancias alteratorias de la pena, que en este caso la agravan y que son de carácter subjetivo, o sea que tienen que ver con respecto a la apreciación de la persona. Entonces, el artículo 47 incluye dentro de estas circunstancias subjetivas basadas en las características personales de la gente, el actuar drogado. Es el ejemplo previsto en el artículo 47, numeral 17. Dice ese literal: haber cometido el delito bajo la influencia de cualquier estupefaciente o sustancias psicotrópicas de las previstas en las listas contenidas en el Decreto Ley 14.294 y sus modificativas. Esto en realidad está diciendo que es de las drogas previstas en la ley de estupefacientes. Ya les digo, existe la excepción en el Uruguay, uno de los únicos países en el mundo que tiene la posibilidad de permitir el consumo de una droga, que es la marihuana, no solo para fines medicinales, sino también para fines como pudiera ser el alcohol. En este caso estamos hablando de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que no sean precisamente la marihuana, porque no está prevista dentro del decreto ley, o mejor dicho, es una excepción del decreto ley 14.294, conocido como ley de estupefacientes. Tenemos otra agravante subjetiva que está prevista en el numeral séptimo y que se conoce como abuso de confianza. Cometer el delito con abuso de confianza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dos personas que conviven en una misma casa, porque es una especie de pensión, y bueno, yo en el momento lo que puedo hacer es meterme en la pieza de este hotel, pero que pertenece a otra
persona, a otro huésped, y le robo lo que haya en su dormitorio. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de amistad, que vamos y venimos la habitación de uno en otro, y entonces lo que hay allí es confianza. Pero claro, lo que yo hice fue abusar de esa confianza, me metí en su habitación, pero lo que hice fue cometer un delito abusando de esa confianza. Otra agravante subjetiva, que ya la vimos cuando pusimos el ejemplo anterior al hablar del régimen de la comunicabilidad de las circunstancias, en este caso es denominado el carácter público de la gente. Así lo dice: prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, en especial su calidad de funcionario policial. O sea, esto es un agravante genérica, que está prevista en el artículo 47, numeral octavo, denominada carácter público de la gente, y que consiste en prevalecerse del carácter público que tenga acá pone el culpable, pues tendría que ser el imputado o el delincuente. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, como dice, en especial la condición de funcionario policial. Golpeo en la puerta de un vecino, voy vestido con mi uniforme y le digo que tengo que registrar la casa, porque estoy cumpliendo la orden de un juez, y bueno, me robo algo haciendo ese examen. Lo mismo puede pasar en el caso de otro tipo de personas que sean también funcionarios públicos y que cometan el delito abusando de esa condición de carácter público de la gente. Piensen en un bombero. Se mete en la casa porque hay fuego y bueno, y aprovecha y se lleva también algo, ¿no? O piensen en el alguacil de un juzgado, que tiene una orden de desalojar a unos inquilinos o ex inquilinos, ocupantes precarios, y el alguacil entra a la vivienda para decirles que se vayan, etcétera, etcétera, y mientras la gente junta sus enseres, también aprovecha la ocasión y roba algo. Bien, esto se llama, por lo tanto, carácter público de la gente y agrava el delito de manera genérica. Y después hay otras agravantes genéricas que no están previstas en el artículo 47 y que son dos conceptos que a veces que nos da trabajo esto retener por su similitud, por los requisitos de cada uno de ellos. Entonces hay que tener cuidado para poder diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Reincidencia y habitualidad. Estamos en el artículo 48, que dice: agravan también la responsabilidad 1. La reincidencia, 2. La habitualidad facultativa y 3. La habitualidad preceptiva. Y hay una definición legal de cada una de estas agravantes. Por ejemplo, reincidencia. Dice el artículo que es el acto de cometer un delito antes de transcurridos 5 años de la condena por un delito anterior. Haya o no haya sufrido el agente la pena, sea cometido en el país o en el extranjero, debiendo descontarse para la determinación del plazo los días que el agente permaneciera privado de la libertad o por la detención preventiva o por la pena. Entonces, ¿reincidencia qué es? Es
cometer un delito después de otro dentro de un plazo que aquí se establece 5 años. Después, la habitualidad facultativa está prevista en el numeral segundo de este artículo 48, y dice que puede ser considerado habitual, puede ser, ya ven ustedes lo facultativo, ¿no? Puede ser considerado habitual el que, habiendo sido condenado por 2 delitos anteriores, 2, cometidos en el país o fuera de él, haya o no haya sufrido la pena, cometiere un nuevo delito antes de transcurridos 10 años desde la condena por el primer delito. Entonces, aquí la preceptiva, que era obligatoria, por lo tanto, prevista en el numeral 1, era la comisión de un delito antes de 5 años, contados de una determinada manera que establece ese numeral. Este numeral segundo habla de la habitualidad facultativa, o sea que el juez puede declararlo habitual en el caso de que se haya cometido no un delito, como en el anterior, sino 2 delitos y en el plazo de 10 años contados de la condena por el primer delito. En el caso anterior eran 5 años contados, ya les digo, de una manera especial. Léanlo bien. Y el numeral tercero refiere a la habitualidad preceptiva. O sea, necesariamente el sujeto aquí es considerado habitual. Debe ser considerado habitual, estoy leyendo, el que, además de hallarse en las condiciones especificadas en el inciso anterior, acusare una tendencia definida al delito en concepto del juez por el género de vida que lleva, su inclinación a la ociosidad, la inferioridad moral del medio en que actúa, las relaciones que cultiva, los móviles que surgen del delito cometido y todos los demás antecedentes de análogo carácter. Y en este caso, además, tanto en el caso de la habitualidad preceptiva como la facultativa, el juez está obligado a adoptar medidas de seguridad. El artículo 49 establece excepciones, o mejor dicho, limitaciones a la reincidencia y a la habitualidad. Por ejemplo, no existe reincidencia ni habitualidad entre delitos dolosos y culposos, o entre delitos comunes y delitos militares, o entre delitos comunes y delitos políticos, o entre delitos y faltas. O sea, esto hay que saberlo bien también, porque son excepciones a estas 2 agravantes grandes, que son la reincidencia y la habitualidad, que hay que conocerlas bien. Ojo, también hay otro concepto especial que puede todavía confundirnos más, que es el concepto de reiteración. La reiteración está prevista en la Ley 19.446, en su artículo 16, que dice que se entiende por reiteración, el acto de cometer un nuevo delito en el país o fuera de él antes de obtener sentencia condenatoria por la comisión de un delito anterior, estando en uso del beneficio de cualquier régimen de libertad, por ejemplo, libertad provisional. Todavía no hay sentencia, estoy en libertad provisional, me están juzgando, por lo tanto, cometo otro delito y en ese caso, como todavía no hubo sentencia en el anterior, se me va a considerar reiterante. Y vienen también unas excepciones que son parecidas a las que vimos recién con respecto a la habitualidad, que es que no existe, artículo 17 de esta ley, dice, no existe reiteración entre delitos dolosos y culposos, entre delitos comunes y militares, entre delitos comunes y políticos, entre delitos y faltas. O sea, lo mismo en el caso de la habitualidad. Tenemos que tener cuidado porque algunas de estas normas
van a ser modificados seguramente en función de lo que disponga la ley de urgente consideración, que prevé algunas reformas que pueden influir en este concepto de reiteración. Bien, y tenemos otra circunstancia agravante de carácter subjetivo, que es el que está previsto en el artículo 47, numeral 6, que es cuando se comete un delito en un régimen de salidas transitorias. La persona está presa por algún motivo, para que no pierda su trabajo, para que se reinserte más fácilmente a la sociedad, por las circunstancias de su familia o del trabajo que tenía antes de ingresar a la cárcel. Bueno, el juez de ejecución decide otorgar un régimen de salidas transitorias. El preso debe salir de tal hora a tal hora, tiene que ser muy puntual y a su vez tiene que hacer una determinada cosa especialmente prevista. Por ejemplo, trabajar, ir a trabajar al mismo lugar donde trabajaba antes o trabajar en alguna cuestión nueva que se consiga porque la cárcel está colaborando con algún proyecto por ahí que requiere obreros, mano de obra, y entonces ofrece a los recursos la posibilidad de trabajar en ese proyecto, pero en esas condiciones, ¿verdad? Son salidas transitorias. La persona sigue siendo presa, lo que pasa es que sale transitoriamente, o sea, durante cierto tiempo, durante cierta frecuencia y para cumplir determinadas funciones. Ahora vamos a ver cuáles son las circunstancias agravantes subjetivas basadas en el ánimo o actitudes de la gente. Recuerden que los que vimos anteriormente estaban basadas en las características personales de la gente. Aquí están basadas en el ánimo o actitudes de la gente. Ejemplo, alevosía, artículo 47, numeral primero. ¿Qué dice el artículo 47 en el numeral primero? Dice: se entiende que existe alevosía cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza que fueren para prevenir el ataque o defenderse de la agresión. Ejemplo, yo quiero matar a una determinada persona y veo que está dormida, entonces aprovecho, me acerco y le clavo una puñalada y lo mato. Aquí hubo alevosía, porque yo soy consciente del estado de indefensión de la víctima. Yo conozco que la persona no se puede defender o no se puede defender lo suficiente, ¿no? Porque acá dice condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza que fueren para prevenir el ataque o defenderse de la agresión. Le puse el caso de la víctima dormida, pero podría ser cualquier otra circunstancia de desventaja en la víctima. Otro que está previsto en el numeral segundo es el denominado móvil de interés. El móvil de interés está previsto en el numeral segundo y está definido como cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Un caso evidente son los sicarios. El sicariato es el sujeto activo
al que viene un matón y le dice, si usted me da tanta plata, yo le mato a su competencia en la venta de estupefacientes. ¿Por qué? Porque se supone que yo tengo un determinado territorio donde puedo vender la droga, y hay otro que se está metiendo en mi jurisdicción. Entonces yo acepto y le digo, ok, te voy a pagar tanto si lo matas. Y el que va, mata y después cobra, y eso se llama sicario. Entonces el sujeto cometió el delito mediante un precio, recompensa o promesa remuneratoria. En este caso, por ejemplo, le puede decir, bueno, muy bien, después de que lo mates, vení, te pago. O puede haberle dicho, no, toma el dinero y después matalo. Y de los dos modos queda incluido dentro de este concepto de móvil de interés. Después tenemos el móvil de ignominia. Esto es una palabra extraña, no es utilizada frecuentemente en el lenguaje normal. Es un concepto que no es necesariamente técnico, pero se utiliza en nuestro código. Quizás ahora utilizaríamos otro criterio, como podría ser, por ejemplo, la vergüenza, o podría ser el hecho de querer generar, querer dejar en ridículo a alguien, ¿verdad? Este móvil de ignominia es, lo dice el numeral 9, emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho. Bueno, si yo, por ejemplo, hago un hurto, le robo la billetera al que lleva la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, pero después le digo incluso, bájate el pantalón y sácate el calzoncillo, y lo dejo ahí en el medio de la calle donde lo robé, y me llevo también el pantalón y el calzoncillo, que no lo preciso para nada, pero simplemente para dejarlo en una situación de vergüenza al sujeto. Era necesario que para que yo robara la tarjeta de crédito o la billetera, le sacara el pantalón y el calzoncillo al sujeto, al que le robo. No. Por eso dice acá, que añadan ignominia a los efectos propios del hecho. El efecto propio del hecho es dejarlo sin plata, porque lo robé. Pero además yo agrego una causa que lo somete el sujeto a un estado de vergüenza, ¿verdad? Avergonzar podría ser el concepto parecido a ignominia, ¿no? Bien, digamos, la premeditación ahora, que está prevista en el artículo 47, numeral 5, que dice premeditación y engaño. Obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Entonces ya ven ustedes, esta agravante se llama de dos maneras, premeditación y engaño. No es que sea premeditación o engaño, no, son dos cosas distintas. La premeditación por un lado y el engaño por otro. Obrar con premeditación es haber hecho todo un juicio, planear las circunstancias necesarias, hacer, como les digo, un plan previsto para ejecutar el delito. Y después el engaño es emplear astucia, fraude o disfraz. En este caso puede ser, como les decía hoy,
la situación de el sujeto que se hace pasar por un agente policial y entonces convence a la persona para que lo deje entrar en la casa porque dice que ahí hay una persona que tiene que ir a arrestar o porque es una persona que tiene que ir a declarar a un juzgado o le inventa alguna cosa de ese tipo y allí hay un engaño, evidentemente. También este engaño pudo haber sido planificado y entonces entrar quizás, uno podría decir, puede ser también dentro del concepto de premeditación. Pero el engaño puede conllevar siempre un grado de premeditación, pero lo que no lleva siempre un grado de engaño es el obrar, como dice el artículo, en premeditación, ¿verdad? O sea, no todo engaño supone premeditación y viceversa, no toda premeditación supone engaño, aunque hay casos de engaño que pueden suponer premeditación. Dice obrar con premeditación conocida. ¿Qué quiere decir premeditación? Premeditar es meditar antes, y esto, como yo les decía, es hacer todos los cálculos necesarios para saber cómo tengo que hacer el delito de manera más eficaz para que pueda quedar impune, para entrar y hacer el desastre que quiero hacer en la casa del vecino sin que me vean, aprovechando porque ya lo sé, lo premedité, yo sé que los fines de semana nunca están, y entonces además sé que las llaves se las puedo comprar al jardinero que trabaja en la casa esa, en fin, planificar el crimen. Eso es la premeditación. Tenemos después el abuso de fuerza, que está previsto en el artículo 47, numeral sexto, que dice que es abuso de fuerza, abusar de la superioridad del sexo, de las fuerzas o de las armas, en condiciones que el ofendido no pueda defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Bueno, abusar de la superioridad del sexo se entiende en el caso de los masculinos con respecto a los femeninos. Es un tipo de machismo, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, el varón normalmente, por su constitución física, tiene más fuerza que la mujer, y entonces puede abusar de esa fuerza. Después veremos que hay toda una legislación penal segundo que regula la violencia contra la mujer, o la denominada violencia de género, una ley especial 19.580 que se verá con todo detalle y que de alguna manera influye aquí en esta agravante. Vieron que dice superioridad del sexo, superioridad de las fuerzas o de las armas. ¿Por qué? Porque pueden ser dos hombres, uno gordo y otro flaco, uno grande y uno chiquito, y el grande abusa de su fuerza en relación al más chico. O de las armas. Yo tengo un revólver y el otro tiene un cuchillo. Bueno, entonces ahí hay un abuso por superioridad de las armas. O en condiciones que el ofendido no pueda defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Vean que esto podría confundirse con la alevosía, que vimos al principio, que es cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza que fueren para prevenir el ataque o defenderse de la agresión. Entonces, acá en este caso está en que son situaciones en que el ofendido no puede defenderse con probabilidades de repeler la ofensa.
O sea que se requiere una condición del sujeto de estar en condiciones de iniciar una defensa, aunque sea inútil, pero tiene una defensa posible relativa, que va a ser menor, evidentemente, que la capacidad del atacante. En la alevosía, en cambio, tenemos cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza que fueren para prevenir el ataque o defenderse de la agresión. O sea que no es que haya podido defenderse un poquito. No, no, no. Acá el sujeto está en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza para prevenir el ataque o defenderse de la agresión. Parecería como que la alevosía es más... hay un mayor grado de indefensión en el sujeto que en el caso del abuso de fuerza. Porque en el abuso de fuerza el sujeto también pone un mecanismo de defensa, lo que pasa es que es menos fuerte ese mecanismo de defensa que el mecanismo de ataque que utiliza el agresor. Y que por eso dice que el ofendido no puede defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. No dice que no pueda defenderse con ninguna probabilidad, que no pueda defenderse con alguna probabilidad de repeler la ofensa. Dice que el sujeto no puede defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. O sea que hay una defensa, pero es una indefensión tan importante que queda el sujeto en condiciones de indefensión que podríamos decir ya más relativa que en el caso de la alevosía. Y tenemos, creo que es el último, me parece, la última... Sí, el denominado delito continuado, que está previsto en el artículo 58. El delito continuado es una figura que veremos cuando estudiemos el concurso de delitos, que no falta mucho, pero de todos modos vamos a explicar algo ya, yendo al artículo 58 y lo vamos a leer. El artículo 58 dice: el delito continuado es varias violaciones de la misma ley penal cometidas en el mismo momento o en distintos momentos, en mismo lugar o en lugares diferentes, contra la misma persona o contra distintas personas, como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal. Se considerarán como un solo delito continuado y la continuación se apreciará como una circunstancia agravante. El ejemplo que solemos poner en clase es el del cajero de un supermercado. Yo preciso 10.000 pesos para comprar nada esencial para la vida, digamos, ¿no? Para comprar un regalo a la novia. Y entonces él ve el regalo que quiere hacer y precisa 10.000 pesos para comprarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todos los días de la caja va sacando un puchito hasta que logra juntar los 10.000. Pero lo hizo en varias etapas. ¿Y qué hubo? Hubo una única resolución criminal al principio, que es robar 10.000 pesos. Lo que pasa es que lo voy a hacer en distintos momentos. En este caso, contra la misma empresa, podrían haber sido empresas distintas según el negocio en que el sujeto estuviera metido, pero en este caso es contra el mismo dueño de la empresa de la cual él es cajero. Ahí se entiende bien el concepto de delito continuado. Y entonces vamos a seguir más adelante. Ahora hacemos un alto
con las circunstancias agravantes objetivas, que son las que siguen a estas circunstancias subjetivas que acabamos de ver. Nos vemos en un rato.